pastor Carlos Leiva. Él venía a hacer un trabajo tanto evangelístico como misionero, y yo le dije, bueno, déjeme ir con usted, acompañarle, cargar su maleta, llevar su chaqueta, y Dios ha abierto las puertas en su bondad de poder también compartir en algunas ocasiones. El otro día estuvimos hablando también aquí sobre el Evangelio, y hoy día tuve el privilegio de ser invitado a compartir la palabra del Señor. Amén. Así que gracias doy a Dios primeramente, al pastor Carlos que me da este privilegio, al pastor Mauricio Llano también que nos ha atendido estos días, y también a nuestro pastor Ricardo y a su amada esposa que nos han atendido también cada vez que hemos estado aquí. Yo llegué flaco aquí a poquito. Imagínense cómo nos han atendido de bien. Así que bien, muchas gracias, mis hermanos. Mi nombre es José Luis Pavés, pertenezco a las iglesias misioneras Asamblea Cristiana y su templo Jesucristo Fuente de Vida, que está ubicado allá en Santiago, en la comuna de San Miguel, y estamos dedicados única y exclusivamente a hacer que el Evangelio corra para que Dios sea glorificado y las almas se salven. Amén. Así que gracias por recibirme. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, vamos a leer el versículo 18, luego el 19 y finalmente el 20. Alabado sea Dios. Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Alabado sea Dios. Que lo con calma. Si hay algún cristiano que está a su lado y no tiene Biblia, dígale, cómprate una apretado. Si al otro lado suyo hay algún cristiano que le cuesta encontrar el versículo, no le ayude, deje que conozca su Biblia. Ahora, si al otro lado suyo hay un cristiano nuevo, una visita, compártale su Biblia. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante, leemos la palabra de Dios como es lícito delante de su presencia, en el nombre de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Su lectura hoy con libertad lo hacemos en esta iglesia. Yo quiero rogarte que tú nos hables, nos enseñes, nos ministres, y que tu palabra corra, fluya y sea glorificada, para que tu iglesia sea edificada y tu nombre sea exaltado. Te lo pido, Señor, reconociendo mi total y absoluta dependencia de ti. Usa mi vida conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle más glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Puede tomar su asiento? Fíjese que no se siente sobre su alabanza. Hoy quiero compartir con ustedes el tema el discipulado. La primera vez que vine estuve compartiendo con ustedes sobre el Evangelio y hablábamos cómo el concepto de Evangelio, por lo menos en el Salmo 40, versículo 10, y en Isaías 52, versículo 7, tiene la intención de una proclamación que inicia soberanamente, es decir, es algo que no es producido de forma humana, sino que Dios es el que da inicio a una proclamación que comienza una nueva era, y esa era es una era de redención y salvación para todos los que puedan reconocer que Dios es el Señor. Por eso, tanto el salmista como Isaías reconocen: Dios es el que reina. Entonces, cualquiera que se incline frente a ese reconocimiento de señorío puede entrar en el plano de la salvación. Sin embargo, dijimos que ese era solamente el primer paso. Fíjense bien que en el Antiguo Testamento
para ser parte del reino, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nosotros teníamos que reconocer una cosa. El Deuteronomio dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Qué significa eso? Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Por lo tanto, demandaba despojarse de cualquier otra cosa que involucrara señorío sobre la persona del creyente. Fíjese bien, porque cualquier otra cosa que quitara el lugar de Dios del corazón de la persona, eso sería considerado idolatría. Por lo tanto, la primera ordenanza para entrar al reino y pertenecer a él era el reconocimiento de este señorío. Jesús, dijimos nosotros, mantiene estas enseñanzas en Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando dice, y no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué razón Jesús aclara eso? Porque entiende muy bien los conceptos judíos para poder entrar en el reino de los cielos, que era reconocer que Dios es el Señor, pero también había un segundo requisito que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, donde dice, guardarás mis mandamientos. Es decir, harás mi voluntad. Y es que nadie puede, fíjese bien, de hecho recitar el Shema Israel, que acabo de mencionárselo, si en su mente no tiene un claro reconocimiento de que Dios es el Señor y que Él merece toda mi obediencia. ¿Se cuenta? Por lo tanto, reconocer señorío era una predisposición para obedecer sus mandamientos. Por eso, profetas como Malaquías protestaron en contra del pueblo diciéndole, si yo soy el Señor, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy realmente vuestro Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque fíjese bien que no es difícil reconocer el señorío frente a tal manifestación. Dios es grande, Dios es poderoso. Y la mayoría, de hecho, de los que estamos aquí porque de alguna manera Dios ha intervenido en nuestras historias y nos ha mostrado la grandeza de su poder. Bendito sea Dios. Y de hecho eso es lo que anunciamos cuando predicamos el Evangelio. Por eso que Isaías y el Salmo se vinculan a este reconocimiento. Nuestro Dios reina. Y dijimos que eso se vinculaba a la predicación cuando en Mateo 4:17 Jesús comienza a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. E invita a todas las personas simplemente por creer en esta gran realidad a entrar, a dar el primer paso para pertenecer a este reino. Sin embargo, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo ahora modifica todo eso y lo involucra en Jesús y su sacrificio. Él dice que cualquiera que confesara con su boca que Jesús es el Señor, pero creyere también en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces será salvo. Y dice, este es el evangelio que predicamos. Y después lo vincula a Isaías 52:7, cuando dice lo siguiente, haciendo preguntas retóricas. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no fueren enviados? Y después añade el texto de Isaías, bienaventurados los pies de los que proclaman las buenas nuevas de salvación. Alabado sea Dios. Sin embargo, existe un segundo paso, especialmente para quienes ya hemos entrado en esta relación, hemos aceptado el Evangelio y hemos reconocido que Jesús es el Señor. Y es aprender ahora a vivir conforme el reino de los cielos quiere que vivamos. Fíjese bien que Hayden Wilson Tozer dijo en su libro, precisamente La vida crucificada, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él no solo muere para perdonar nuestros pecados, sino que además muere para revitalizar la potencia y la capacidad que tenemos como seres humanos para vivir conforme al reino de Dios. La confesión de Heidelberg, de hecho, hace una pregunta, es un documento de estudios bíblicos, dice, si Dios sabe, y escuche bien porque esta es la excusa de varios de ustedes, si Dios sabe que nosotros no podemos obedecer su ley, ¿por qué entonces nos manda a obedecerla?
Y la confesión de Heidelberg responde de la siguiente manera: es que Dios en realidad no es que sepa que no podemos obedecerla, sino por el contrario. Cada vez que Dios manda un mandamiento, valga la redundancia, Él sabe que podemos obedecerlo. Porque sería injusto que Dios nos pidiera algo de lo que fuéramos incapaces de obedecer. Ahora, claramente todo ser humano que no tiene a Dios y que no ha aceptado el Evangelio y ha dado el primer paso de reconocer que Él es el Señor, no tiene la potencia para obedecer, porque no ha nacido de nuevo y se encuentra, como dice el apóstol Pablo, muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, necesita creer para que le den esta vida habilitada para obedecer. Pero una vez que Cristo muere, no solo muere para perdonar los pecados, sino para recuperar la vida que Dios quería que usted y yo vivamos delante de Él. Alabado sea Dios. Ahora, esto es cosa de leer las Sagradas Escrituras. Fíjese, hoy en la Biblia dice: no andará chismeando en la congregación. ¿Puede usted dejar de chismear? ¿Puede o no? Claro que podemos. No mentirás, ¿puede dejar de mentir? Claro que puede dejar de mentir. No robarás, no adulterarás, no cometerás fornicación. ¿Puedes dejar de hacer aquello? Claro que puede, por el poder de Dios. ¿Se fija? Por lo tanto, toda demanda de Dios no es una demanda que esté alejada del cual nosotros nos veamos incapaces. Por eso es interesante ahora que el segundo paso para mantenernos ahí corresponde al discipulado. Fíjese bien, ¿qué era el discipulado en Israel? El discipulado tiene que ver con la palabra mafetes. Un mafetes es alguien que fue llamado por un rabino o por un maestro. ¿Para qué fue llamado? Para que esta persona aprenda de él. Mire bien, Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, hablando Lucas: en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, te hablé todas las cosas que Jesús anduvo haciendo y enseñando. ¿Cuál es el primer tratado del cual se refiere el autor del libro Los Hechos? Es Lucas, el Evangelio de Lucas. Y el evangelista Lucas nos cuenta que en ese Evangelio muestra todo lo que Jesús hizo, presta atención, lo que Jesús hizo, ¿cierto? Y enseñó. Ahora, lo interesante es que cuando usted lee Lucas capítulo 11, versículo 1, se manifiesta una evidencia, existen muchas, donde los discípulos acompañaban a Jesús solamente y lo veían a Él hacer las cosas. Y cuando lo veían a Él hacer las cosas, ellos despertaban preguntas. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 1, Jesús está en el monte y está orando. Y cuando lo ven orar, al levantarse Jesús de la oración, los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar. ¿Se dan cuenta? Y es que la forma de enseñanza, la pedagogía de Israel, es totalmente diferente a la que hemos aprendido nosotros. Tristemente nosotros tenemos una pedagogía más con influencia griega, ¿ven? Por eso yo estoy acá arriba, soy el único que estoy hablando y ustedes solamente están escuchando. En Israel, por ejemplo, cuando usted entra a una sinagoga, en la sinagoga todos hablan y opinan. Todos hablan. ¿Por qué? Porque el rabino lee la Torá, por ejemplo, se toca la barba y la gente empieza a preguntar, otros empiezan a aportar, otros cuestionan las enseñanzas, otros las defienden, otros discuten, y al final del día se preguntan por quién habló Dios, y la resolución es por todos, porque todos estaban reflexionando sobre las Escrituras. Sin embargo, quien guiaba las enseñanzas era el rabino. Otra cosa que tenían por cualidad, y que lo pueden ver ahí según Lucas, es que los discípulos solo miran, aprenden y preguntan. ¿Qué les parece? Ahora, el problema dentro de la iglesia, y especialmente de los que se convierten a Cristo, es que no tienen esa capacidad contemplativa de ver, aprender y preguntar. ¿Te fijan? Normalmente, en su orgullo que traen del mundo, que les enseñó Satanás, en su arrogancia aprendida, ¿cierto?, por este sistema, piensan que saben todo. Se han encontrado con personas que dicen: no me digas si yo ya sé. Eso es lo peor que puede haber en la iglesia.
Cuando las personas sienten que saben todo y que tienen dominio de todo el conocimiento necesario para desarrollar una vida cristiana, esa persona ha cerrado su corazón para ser enseñado por Dios y tener un crecimiento espiritual inefable. Fíjese bien, porque cuando usted dice, no, si yo ya sé, bueno, nadie más le va a compartir algo. Porque todos van a decir, ese él sábelo todo, ¿cierto? No le digan nada, porque es un sábelo todo. Esa es una sábelo todo, nadie le diga nada. No. Fíjese que cuando Jesús llama a sus discípulos, los discípulos andan detrás de él, precisamente porque andan viendo lo que hace. Ahora, el discipulado en Israel, escuche bien esto, porque esto es lo que a veces no nos gusta. El discipulado en Israel tardaba 25 años, pero comenzaba en su casa. Lo primero en educar al niño o a la niña para que fuera una buena creyente eran los padres. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 5 años, todo ser humano vive la etapa de la fantasía. ¿Ven? De los 0 a los 5 años. ¿Recuerda usted cuando tenía de 0 a 5 años y andaba corriendo al lado del auto así? ¿Creía que usted creía que era más rápido que el auto? ¿Lo hizo alguna vez o no? O yo nomás estaba medio loca. Porque yo corría al lado de los autos y yo creía que era más rápido que los autos. Yo veía una moto y yo empezaba a correr. Y decía, yo soy más rápido que una moto. O quizá usted de los que se metió en una caja y pensó que estaba en el espacio. Y era una caja toda piñuelo, pero para usted era una nave espacial con propulsores a chorro y todo lo demás. Y usted andaba volando por las estrellas. Porque de los 0 a los 5 años las personas viven una vida de fantasía. Ojo que esa vida de fantasía deben vivirla con libertad. Y por eso usted nunca lacere o castiga a un niño cuando el niño se esté divirtiendo con su imaginación. Porque si usted empieza a lacerar a un niño cuando se está divirtiendo su cerebro, usted lo priva de crecer y desarrollarse. Y por eso que después hay niños cohibidos, ¿ven? No hagas esto, no digas eso, bájate de esa caja, déjelo en la caja que huele. Cuando aterrice le da la mamita. Porque fíjense bien que los niños que tienen esa libertad de disfrutar, claramente tienen que ir siendo enseñados, normalmente crecen con una corteza prefrontal totalmente desarrollada y tienen una capacidad de reacciones totalmente interesante. ¿No han visto nunca los niños? Hay un niño que va apenas subiendo al columpio porque no tiene esa capacidad y esa seguridad. Pero hay otro que anda colgando de cadera, así, hace la vuelta, salta para el frente. Y uno dice, pero ¿cómo se cae? Tú no lo hagas. Bueno, porque le estoy generando traumas que le privan su libertad. Por lo tanto, en ese periodo de fantasía es importante que disfruten, que sean alegres. Ahora, viene otra cosa, por si acaso alguno creció con trauma. Cuando uno crece, el Espíritu Santo de Dios, cuando viene sobre la persona, tiene tal capacidad de generar alegría que eso que estuvo detenido, crece nuevamente. Y podemos desarrollar una inteligencia superior. Por eso, todos los hombres que estuvieron en la presencia de Dios fueron considerados como Daniel, Ananías, Azarías y Misael, 10 veces más sabios que los hombres de Babilonia. Porque Dios tiene esa capacidad en la alegría que nos genera al acercarse a nosotros. Ahora, de los 5 a los 13 años, el ser humano sufre otro cambio. ¿Por qué? Porque ya empieza a aterrizar, pues ya deja el mundo de la fantasía y se empieza a dar cuenta de la realidad en la que vive. Ahora, cuando empieza a darse cuenta de la realidad en la que vive, es el momento propicio para enseñarle valores y principios. ¿Ven? Porque ahora ya entiende lo que hace. Sin embargo, en la pedagogía moderna, es decir, avanzado, porque antiguamente a uno le decían, no tomes el cuchillo que te vas a cortar. Hoy día en la escuela ya no dicen eso. No tomes el cuchillo porque te vas a cortar, vas a sangrar y tengo que darle toda una explicación. Te va a doler, vas a sangrar, o antes que ya te la posta, van a ponerte inyección, vas a estar llorando y le doy toda una explicación para que él tenga un concepto más amplio de lo que puede pasar si es que llega a tomar un cuchillo. ¿Se dan cuenta? Sí, porque antes uno le decía, no me caigo de el enchufe. Y en la cabeza uno decía, ¿y por qué? A ver, ¿cierto? Mire yo como que por meterlo tantas veces. Yo era vaquita. Entonces, nos despertaban más curiosidad, ¿ves? Porque no nos explicaban. No nos explicaban los por qué, ¿se dan cuenta? Entonces, como no nos explicaban los por qué, lo que más generaban eran incertidumbres que nos invitaban a traspasar las líneas de advertencia. De los 5 a los 13 años, todo ser humano sufre una apertura para aprender valores y principios.
Y fíjense, por eso también las personas que trabajan con ideología de género quieren tomar a los niños de esa edad. Porque si una vez usted lo forma, le cría valores y principios al niño de los 5 a los 13 años, es prácticamente imposible que los cambie en algún momento más de su vida. Fíjese bien. Y tristemente hoy día, de los 5 a los 13 años, ¿qué están haciendo los papás? Déjalo que juegue con el celular para que no moleste más. Sí, porque llegan todos cansados, hechos pebre a la casa y dicen, déjalo que vea tele para que me deje tranquilo, ¿no? Son los momentos donde más debieran preocuparse. Es porque después cuando son grandes están en la droga, la delincuencia, y dicen, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal si durmió toda la vida? Pues alabado sea Dios. De los 5 a los 13 años. Ahora, después de los 13 hacia los 18 años adelante, ya esa persona está formada, pero ahora tiene capacidad de empezar a opinar y deja de ser un dependiente. Porque fíjense, dentro de la vida humana, nosotros siempre somos dependientes, siempre. De que nacimos, somos dependientes. Yo nací, era dependiente de mi madre, ¿ven? Porque yo tenía que llorar nomás para que me dieran comida, pues no sabía prepararme comida. ¿Cierto? Lloraba y tenían que cambiarme los pañales. Ahora ahí las mamás tienen un superpoder porque la guagua llora y se tiene hambre. Y la guagua lloró, no hay que cambiarle pañales, saben, ¿ven? Tienen un cierto sentido. Y yo lloraba nomás, pero decía pañales ni comida, lloraba, pero la mamá sabía lo que había que hacer con el nene. Entonces, ¿qué hacen? Viven una dependencia, fíjese bien. Pero cuando ellos van creciendo, ya usted le inculcó valores, tiene que llegar al punto en que se genera una interdependencia. Entonces la dependencia se genera de esta manera, en la que ahora él va a tener opinión. ¿Se fijan? Y usted también. Y entonces van a interactuar. Y usted va a ser la persona que entrega, pero él también o ella va a entregar. Usted va a ser la persona que va a recibir, pero él o ella van a recibir. Y eso se llama interdependencia, que es la interdependencia lo más sano para poder vivir. Y escuche bien esto porque, sobre todo cuando alguien está en un noviazgo, tiene que canalizar muy bien esto. ¿Por qué? Porque como las personas van creciendo y no van siendo enseñadas, normalmente se generan dependientes. Fíjese bien. Cuando yo estoy tan acostumbrado a que mi mamá haga todas las cosas por mí, cuando yo crezco y me separo de mi madre, ¿qué busco? Una novia que me diga, hijo, le hago la leche, y se vuelve un maduro dependiente de una mujer, pues se fijan, y entonces queda esclavizado a la mujer. Y por eso que hay muchos noviazgos que terminan sufriendo. ¿Por qué? Porque no se pueden despegar, porque están tan acostumbrados a depender y no ser interdependientes, que esos son normalmente noviazgos que terminan o fracasando o causando mucho daño. De hecho, también está la otra parte, porque esto le pasa más a las mujeres, pero también a los hombres. Porque fíjese que la mujer normalmente es la que entrega, ¿cierto? Es la cuidadora, ¿cierto? ¿Cuántas dicen amén? Entonces, como es la cuidadora, después se vuelve una cuidadora obsesiva. Y, por ejemplo, cuando alguien creció siendo una cuidadora obsesiva, puede hacer un daño tremendo a sus hijos, en el sentido de que el hijo siempre dependa y ellos estén tan encima de la persona que no les dejen vivir libremente su vida. ¿Se fija? Y por ejemplo, cuando una mujer, fíjese bien, pasa también el hombre, una mujer creció y se desarrolló siendo una cuidadora obsesiva y se encuentra con un sujeto que es totalmente independiente, ¿sabe qué va a pasar? Va a terminar diciendo, tú no me amas, tú no me quieres. Porque necesita estar cuidándolo eternamente y para siempre. O va a pasar que la otra persona comienza a abusar de esa persona. ¿Por qué? Porque como sabe que es una cuidadora obsesiva, ¿qué es lo que sucede? Que la persona se aprovecha de eso. ¿Por qué? Porque va, le engaña, ¿cierto? O de repente dice, no tengo plata, no te preocupes, yo te doy, hijo mío. Quiero ir a comer un completo y ella paga todo. ¿Te fijan o no? Porque se vuelven cuidadores obsesivos. Por eso que es importante, bueno, otro día que me inviten voy a predicar el tema del noviazgo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que importa? Que cuando nosotros vayamos creciendo, rompamos esa dependencia y nos volvamos interdependientes. Es decir, personas que ahora no solo recibamos, sino que además aprendamos a dar. Y fíjese bien, que aprendamos a dar y también a distanciar. Porque la soledad es algo que la gente debe aprender. ¿Para qué se alejan las personas? Para reestructurarse y volver a la comunión. Porque también es enfermizo que las personas se alejen y no vuelvan a la comunión.
Sin embargo, al tener la opinión podemos entonces entrar en un diálogo un poco más sano, tanto espiritual como mentalmente hablando, y entonces desarrollamos nuestra vida de una manera mucho más sólida y fuerte que la de los demás. ¿No se ha dado cuenta que hay personas en la vida que parece que nunca tienen un problema? Y que hay otros que parece que siempre tienen un problema. Que uno los saluda y dice, hola hermano, ¿cómo está? Bien, pero ya se me va a pasar. Porque son tan pesimistas, ¿cierto? Porque están acostumbrados a que alguien los cuide, que alguien los proteja. Entonces, ¿qué procura la enseñanza? La enseñanza procura ir formando. De hecho, hay algunos psicólogos, aunque no estoy muy de acuerdo con la psicología, pero que dicen que si el niño va sufriendo ciertos traumas en el camino, después es casi imposible que se desarrolle libremente. Ahora, fíjense bien que si eso en la vida natural es relevante e importante, ¿cuánto más debe serlo en la vida espiritual? Y en la vida espiritual acontece algo bastante semejante, porque de los 0 a los 5 años, todos los hermanos viven en fantasía. Todos. ¿Cuántos llevan de 0 a 5 años aquí? Levante la mano, por favor. De 0 a 5 años de iglesia. De 0 a 5 años de cristiano. ¿Ni uno? Bien. ¿Cuántos llevan de 5 a 13 años? Nadie, que son eternos ustedes. A la sierva ya. Usted, mi hermano. ¿Y quién lleva de 13 hasta mucho más años? El partido de mano. Nadie le ató la mano. ¿Están todos traumados o están mintiendo? Hay algunos 13. Bien. ¿Y los demás qué pasó? Fíjense bien, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros como pastores vamos viendo este proceso. Y normalmente de 0 a 5 años, los creyentes viven en un mundo de fantasía. ¿Se fijan? Ahora aquí tienen otra fantasía, porque aquí se creen evangelistas, se creen pastores, se creen predicadores, se creen, ¿cierto? Como que si yo no vengo a la iglesia no funciona, no está Dios y yo no voy. Tienen otras alucinaciones, ¿ves? Por eso que necesitan ser educados. Pero de 0 a 5 años, ahora, si usted lleva de 0 a 5 años, usted es recién un infante. ¿Sí? Por la buena dice, no, yo ya llevo 5 años, estoy firme. No, está recién alucinando. Está como aterrizando de la nave para llegar a un momento en que le enseñan valores. Ahora, fíjese, de los 5 a los 13 años. ¿Por qué cito de los 5 a los 13 años? Porque estoy hablando de los judíos. Los judíos de los 5 a los 13 años viven su adolescencia. ¿Por qué? Porque ellos maduran más rápido que nosotros. Nosotros, ¿cuándo pasamos a la mayoría de edad? A los 18 años. Y algunos tienen 27, 28 y siguen en la edad del pavo. ¿En serio? 28 años, ¿con quién vive? Con mi mamá. ¿Lava usted alguna cosa? No, ella me hace todo. ¿Se fijan? Entonces, no tenemos un desarrollo. Ahora, de los 5 a los 13 años, debiera ser el tiempo en que ya, como aterrizamos, salimos del mundo de la fantasía, que hay que dejar a los cristianos que lo disfruten, ¿eh? Porque cuando uno recién llega a la iglesia, no, todo es lindo, todos los hermanos son lindos, nunca nadie me va a dañar aquí, ¿cierto? Eso pensamos. Y ya cuando aterrizamos de ese mundo de fantasía, oh, este hermano que es malo, este no usa el diablo, este no cosa nada, este no quiero verlo nunca más, y empezamos a ver como, pastor, ¿qué hago? Que odio a este hermano, hay que amarlo, ¿eh? Y empezamos a transmitirle valores cristianos, para que aprenda a conducirse como cristiano y tenga campos de acciones cristianas. ¿Eh? Y bueno, de los 13 en adelante, ya después las personas pueden comenzar a desarrollarse de una manera más sólida si han pasado correctamente los 2 primeros pasos. Fíjense bien, en Israel, de los 0 a los 5 los educan en la casa. Después, de los 5 a los 13, la casa en la sinagoga. Pero a los 13 años ellos sufren, las mujeres, el Bat Mitzvah. Bat Mitzvah significa que la mujer se hace hija de la ley, y los hombres lo sufrimos a los 13. La mujer a los 12, el hombre a los 13. El Bat Mitzvah, que ahora lo hace hijo de la ley. ¿Por qué razón? Porque a los 12 años la mujer, maduran antes que los hombres por si acaso. A los 12 años la mujer sufre una elevación espiritual que la habilita para obedecer la ley. Entonces el padre la lleva delante de los ancianos y dice, gracias te doy, Señor, que me liberaste de la responsabilidad de esta mujer, y ahora ella tiene la responsabilidad de obedecer o no obedecer tu ley. Fíjense bien, ellos se desligan de sus hijos. Yo tengo un mensaje por ahí que se llama padre esclavo de sus hijos, hijos esclavos de sus padres. Los judíos sueltan a sus hijos porque ya entienden que están en la capacidad de desarrollo, que ya han hecho todo el trabajo necesario.
y a los 13 años se lo entregan a los rabinos. Entonces, si el rabino ve que en ellos hay esmica, es decir, una luz brillante como la que tenía Moisés, los escogen para ser los discípulos y de ahí en adelante son 12 años más aprendiendo. Fíjense bien. ¿Qué es lo que aprenden? Lo que hace el rabino, las enseñanzas del rabino. Y fíjense bien que en la Biblia es tan relevante este concepto del discipulado, que la palabra cristiano aparece solo 3 veces. Cristiano aparece solo 3 veces, y las 3 veces que aparece de manera peyorativa, es decir, despectiva, negativa. La gente se ríe usando el término cristiano. Pero el término discípulo solo en el Nuevo Testamento aparece 264 veces. Entonces, esta desproporción, ¿qué les hace ver a ustedes? Que para Dios es importante y le interesa que nosotros seamos cristianos, no, discípulos de Él. ¿Qué sería? Ahora, ¿qué pasaba cuando el discípulo era escogido? Dejaba a su familia y se iba a vivir con el rabino. Por eso Pedro, cuando Jesús habla de dejarlo todo, él le dice: nosotros, maestro, lo hemos dejado todo por seguirte. Porque sí, lo dejaban todo para ir a ver al maestro y escuchar al maestro. Ahora, fíjense bien que después de esos 12 años ellos podían opinar al respecto de la ley. Porque aquí en la iglesia, si tenemos algo que abunda, son los opinólogos, ¿cierto? Oiga, mira, el pastor podría hacer así, no podía hacer esta palabra del pastor, porque el pastor lleva como 30 años más que ellos, pero ellos quieren opinar. Esos que opinan, ¿saben lo que pasa? Que están en el mundo de fantasía. Porque en el momento en que usted cree que sabe más, que lleva mucho más camino que usted en el Evangelio, está alucinando. Está viendo un mundo de fantasía. Porque usted tiene que entender esto. A mí una vez me lo dijo un pastor cuando yo era oveja nomás. Cuando yo era oveja. Me dijo: usted todo lo va a ver como una oveja, porque es una oveja. Y el pastor mira las cosas como un pastor, porque es un pastor. Ya se ve, y eso nos ayuda a posicionarnos en nuestro lugar. Porque uno como oveja ve las cosas como una oveja, nada más. Y no tiene la mirada amplia que tiene el pastor. Y porque a veces yo mismo he recibido: oiga, pastor, ese hermano que se porta mal, ¿por qué no lo echa de la iglesia? Y claro, porque ven solamente al hermano. Un pastor que ve al hermano, ve a los que son amigos del hermano, ve a la familia del hermano, ve a los que llegaron por causa del... Uno ve un mundo mucho más amplio. ¿Y qué ve usted? A ese que le tiene mala nomás. Las miradas son más amplias, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando Jesús llama a sus discípulos, fíjense qué interesante. Los llama precisamente para enseñarles. Entonces, si usted se convirtió al Señor y hasta aquí todavía no ha abierto su corazón para ser enseñado, y es simplemente alguien que está en el mundo de la fantasía, es un opinólogo de la congregación, pero nunca alguien que ha dispuesto su vida, hoy día quiero desafiarlo a humillarse, a dejar la arrogancia y la altivez y disponer su corazón para ser enseñado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo queda a medias cuando solamente evangelizamos. Porque el trabajo de Dios no es que se salve un alma, sino que esa alma se salve y logre portar la imagen de Dios. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es el propósito? A los que antes conoció, a estos también amó y los predestinó para que tuvieran la imagen de su Hijo Jesús, que es el primogénito entre todos. Eso Juan capítulo 1 también dice: el que dice estar en Cristo debe andar como Cristo anduvo. La palabra andar en griego es peripateo, y si bien apunta a caminar, es la metáfora de la vida. Es decir, el que dice estar realmente en Cristo debe aprender a vivir como Cristo vivía. Por eso les decía al inicio, se dan cuenta, nosotros los pastores escuchamos mucho de que yo no soy Dios, pues, pastor. Ah, no, si no me había dado cuenta. Sí, pero Dios no nos dejó leyes y mandamientos o una vida que no pudiéramos imitar. Hace poco un pastor decía eso: Jesús no nos dejó enseñanzas para aprender, sino una imagen que imitar. Y de eso se trata el discipulado. De eso se trata el discipulado. Que yo en algún momento disfrute mi fantasía, porque escuchen, los que son líderes y nosotros que somos pastores debemos saberlo bien. Los 5 primeros años de cualquier creyente es de fantasía, y hay que dejarlos que disfruten la iglesia.
Oiga, qué lindo, porque a veces a mí me pasa. A mí me pasa, a veces llega un hermano nuevito. Oiga, como Dios usa a ese. Y a ese el que le tiene mal a la mitad de la iglesia. La mitad de la iglesia, pero como él está nuevo y escuchó la radio, ¡ah, qué glorioso! Y voy a ser como él, me dice. Y yo por dentro digo, ayúdalo, ayúdalo. Porque no se da cuenta, porque está fantaseando y disfrutando del evangelio. ¿Cuántas veces no ven? Cuando usted llegó, todo era bonito, todo era lindo. Hasta el árbol más seco que había en la presa, ¡oh, que está bonito el árbol! ¿Cierto? Usted llegó a la casa y en lugar de patear al gato le hizo cariño. Y el gato dijo, ¿qué le pasó? Se convirtió en Señor. Porque todo empezó a tener otro matiz, todo era lindo. Los enemigos comenzaron a ser amados por nosotros. Eso que le teníamos mala, los perdonamos, fuimos a abrazarlos, porque todo era lindo, todo era hermoso. Mundo de fantasía. Y hay que disfrutarla. ¿Por qué? Porque si no disfrutamos esos primeros 5 años, entonces nuestra corteza prefrontal espiritual no se desarrolla. Entonces el aprender valores es mucho más difícil. Por eso ustedes que llevan más tiempo, cuando llega una persona nueva, lo que más tienen que hacer es entregarle amor. Las personas nunca van a volver a la iglesia por el mensaje del predicador cuando son nuevas, nunca. ¿Saben por qué? Porque a veces hablamos tantas cosas y en una jerga evangélica pentecostal, ¿cierto? Que la gente ni nos entiende. No, nadie sabe qué somos. Como una vez que estaban en la cárcel 2 personas y uno se gritaba, oveja, ¿cómo estáis, oveja? Y el otro decía, ¿hay oveja aquí? Decía, no, pero los hermanos se trataban de oveja, ¿ves? Es nuestro lenguaje. La gente no va a volver por eso. ¿Va a volver por qué? Porque usted los recibió bien, usted los abrazó, le dijo, pase por aquí. ¿Quiere tomar una tacita de café? No será mucha molestia. De ninguna manera, pase usted, después de usted. Y la gente, ¿qué va a decir? ¡Oh, qué bien me trataron en esa iglesia! Voy a volver a ir. Porque la gente que llega aquí a veces llega con tristeza, con amargura, ¿cierto? A veces hasta con ganas de matarse. Y un abrazo puede cambiarlo todo. Alabado sea Dios. Cuando llegué a la iglesia, yo dije, todo cochino, hediondo. Dale una estrategia, porque cuando me invitaron no quería que nadie me abrazara. Y los hermanos, por el contrario, me abrazaban, me decían, qué rico, qué lindo, lo estaba esperando, me daban besos aquí, me daban besos acá. Yo estaba medio jugoso, ¿qué pasó? ¿Dónde me iba a meter? Después entendiendo que era el amor de Dios manifestado en las personas. Y después me gustaba que me abrazaran los hermanos, me gustaba abrazar, y a mí me gusta abrazar fuerte a los hermanos. A mí me gustan los abrazos, digo, me molestan esos abrazos, abráceme bien, le digo a los hermanos, ¿qué me anda pegando para el baile? Abráceme bien. Porque así empezamos a alucinar, ¿no se fija? A mí el mundo de la fantasía, que no es negativo, es un mundo que se disfruta y se desarrolla. Pero después tiene que llegar un momento en que usted se empieza a sentar. Porque lo que va a hacer permanecer una iglesia y prevalecer es precisamente que desde el año 5 hasta el 13 o el 18, nosotros nos demoramos más, usted aprenda principios, aprenda valores cristianos. Porque mi hermano, en todas partes hay gente que dice, no, pastor, yo nací sin chabra y voy a morir cantando. Así lo dicen. ¿Y qué lo dicen con eso? Yo soy así nomás, pastor, a mí déjenme así nomás. ¿Han dicho ustedes alguna vez así? Por fuera no, pero en su corazón sí. Eso me lo reveló el Señor. Sí, porque por fuera dicen, amén, pastor, y por dentro son como el niño con la mamá dice, párate, no, y se pare. Me paré, pero por dentro estoy sentado, mamá dijo. Sí, pues algunos son así, aprendidos, ¿cierto? Pero ¿para qué son esos principios o valores? Yo trato de hacerle entender a la iglesia lo siguiente. Si yo a usted le enseño un principio, es para que Dios traiga la bendición de ese principio sobre usted. Pero ¿qué piensa la gente? Y fíjense, son las excusas y las críticas que tienen los mundanos contra nosotros. En la iglesia hay muchas leyes, en la iglesia hay muchas normas, en la iglesia no me dejan vivir tranquilo, en la iglesia no me dejan mi libertad. Eso una vez salió un predicador en internet y me lo mandaron. ¿Qué piensa usted? Y el predicador decía que la ley coartaba la libertad. Y entonces yo le mandé una noticia de allá de Santiago, de Santo Tomás. General de Arraigada con Eduardo Bello. Habían recién puesto un signo par ahí. Escuchen bien, recién puesto un signo par. Y estaban pasando recién los troncales por ahí, recién. Por eso pusieron el signo par. ¿Y qué pasa? Que allá, como son barrios más peligrosos, los niños andan en moto así sin casco ni una cosa. Y venía
niñas sopladas, dos niñas sopladas en una moto. Acelerando. Estaba la avenida. Aunque no hubiera estado el signo para, uno para mirar si miraría porque es una avenida. ¿Y qué hizo en vez de frenar? Acelerar porque es la adrenalina, saltarse el signo, saltarse las leyes. ¿Qué pasó? Cuando pasó, venía el troncal. La chocó. Una murió y la otra quedó sin diente. Se golpeó la cara y quedó sin ningún diente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esa ley de tránsito estaba ahí para coartarles la libertad o para protegerles la vida? Díganme ustedes. ¿Estaba para decir, que no pasen por aquí o para guardarles la vida? Si respetan la ley, una estaría viva y la otra tendría los dientes. Alabado sea Dios. Y así es la palabra de Dios. La palabra nunca va a ser para coartar tu libertad, sino para que puedas vivir realmente la vida que Dios quiere que tú vivas. Eso cuando el pastor o cualquier enseñador de la iglesia te transmita un principio y un valor, no contiendas contra el valor, porque en el momento en que contiendes del valor, uno, te queda fuera del reino, y dos, te privas de la bendición de obedecer el mandamiento de Dios. Y diría un tercero, tu carácter sigue siendo como el del mismo diablo. Porque el principio, además de traer bendición, modifica tu carácter. Fíjese bien que cuando nosotros hablamos de la palabra carácter, estamos hablando, según lo dice Adela Cortina, que se dedica precisamente a la ética, hablando del destino de un ser humano. Porque el carácter es como vivimos. ¿Se fijan? Ahora algunos dicen, yo tengo un carácter fuerte, pastor. No, usted tiene un temperamento del diablo, no un carácter fuerte. Si usted tuviera un carácter fuerte, asimilaría los principios del reino y nadie lo conmovería de ese principio. Eso es un carácter fuerte. ¿Ven? No, yo soy cristiano. Vivo como cristiano. ¿Se recuerda usted cuando salieron esas dos mujeres que hacían burla de nosotros en la televisión, Eva y Angélica? A todos yo me imagino que en algún momento nos hicieron un tipo de bullying. A mí también me molestaron. Y cuando me molestaban en el trabajo decían, no, Eva y Angélica, esas tan cuerdas para mí, pues yo soy más loco que esas. Yo voy a la iglesia y voy todos los días y canto y alabo y bendigo a Dios. Y no ando con un pandero, ando con dos panderos. Y si me pasan la guitarra, las congas, los yembé, toco los yembé. No, esas son cuerdas para mí, eso es poco para lo que hago. Porque no me pueden conmover en mis principios. Ay, me molestamos, somos cristianos. Le da risa a mí que salía alguno a defendernos como si nos hicieran mal que se rían de nosotros. Hay cristianos en otras partes del mundo que le están atravesando dagas en el cuello, lanzas en los costados, que los están quemando vivos, que le revientan las cabezas a balazos por predicar el evangelio y nosotros todos asustados porque alguien se rió de nosotros. Mira, le parece una vieja con esa falda, usted dígale, sí, pues soy pentecostal hasta los huesos. No se conmueve porque tiene un carácter sólido, ¿ves? Fue enseñado con principios. No está imitando. Cuando usted se duele porque se ríen de usted por ser cristiano o cristiana, entonces a usted le falta generar un valor, un principio de vida. ¿Ven? ¿A quién no le gusta tomar café aquí? A ver, levante la mano. Tienen principio de tomar café. Ahora si yo digo, mira, está tomando café, ¿se sentiría mal? No. ¿Y por qué se sienten mal cuando tienen que vivir el principio cristiano? ¿Ven? Porque no lo tenemos arraigado. Ahora fíjense bien, ¿por qué los principios son interesantes? Porque los principios modifican nuestra vida. Si nosotros veníamos del mundo y éramos cascarrabias, por ejemplo, yo una de las cosas que más le costó a Dios tratar conmigo era eso. Era muy cascarrabia, muy peleador. A mí me decían, hola, ya estaba peleando. Era muy peleador. Entonces cuando empecé a vivir problemas en la iglesia, yo sentía las manos así. Porque hay otra cosa que usted tiene que aprender, se la voy a enseñar, anótela por más. Cuando usted se enoja, usted tiene que aprender a gestionar emociones, ¿sabía usted? Mire, le hago una pregunta, ¿cuántos cuando se enojan empiezan así? ¿Y sabe por qué empieza así? Porque quiere pelear, porque quiere pescar a combo la persona. Entonces usted gestiona, usted identificó y gestiona su emoción. Estoy enojado. No voy a dar la vuelta mejor. Porque después llegan las esposas mapaches de la iglesia. Bueno, que también llegan algunos hombres mapaches. ¿Pues le ha pasado a usted que cuando se enoja sienta que es... ¿Le ha pasado, no? ¿Sabe por qué le pasa eso?
Porque quiere decir garabato, hablar mal, sacarle en cara lo que pasaste 10 años atrás. Es que me acuerdo que tu hijo del diablo hacía allá. Porque quiere decir cosas, porque está acostumbrado a reaccionar así, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando usted se aprende el principio bíblico que dice la respuesta blanda aplaca la ira, y viene su esposa enojada y voy a hablar con esto, ¿verdad? Y le dice, ¿qué quieres, mi amor? What's up, man? What are you doing? Y la esposa lanza toda la actividad. Take it easy. I love everything fine. Tranquila, mi amor, todo estará bien. Oremos. ¿Qué hace la mujer? Se le entra en la garra y vuelve a la vida. Sí, porque normalmente, ¿qué hace uno que aprendió del mundo? ¿Y qué te crees que venía a cantarme la voz? Pero cuando uno aplica el principio, ese principio trae bendición a la casa. ¿Se da cuenta? Porque fíjese bien, por la Biblia dice que los esposos amen a sus esposas. Entonces, si viene la esposa enojada, usted ámela igual, pues si la Biblia lo manda a amarla. No diga, oh, ahí viene la bruja. Como el chavo ahí. No, pues tranquila, ahí viene mi amor, sigue siendo eso. Y vosotras mujeres sujetadas a vuestros esposos. Es que no sabe hacer nada. Respételo en la cabeza del hogar. Y si se equivoca, lo ayuda. Es la ayuda idónea, es la ayuda idónea. Aunque en hebreo, fíjense, el idioma hebreo nos dice que es ayuda idónea, sino ayuda al contrario. ¿Cómo nos ayuda y lo contrario? Sí, porque al llevarnos la cuenta, por lo menos nos lleva a reflexionar, ¿ven? Porque los hombres pensamos en una cosa nomás para que usted sepa. Entonces, si el hombre suyo está viendo tele, y usted dice, mi amor, voy a hacer por otro día, y decía, amén, y va a seguir viendo tele. Está leyendo la Biblia, mejor pasaba a ya está leyendo la Biblia. Vamos a ver por otro ya. Y después usted lo va a sentar y va a decir, ¿y por qué hiciste por otro si sabéis que no me gusta? Pero si te pregunté y dijiste que sí. Ellos piensan en una sola cosa nomás. Ahora si usted le dice a la mujer, mire, mañana voy a hacer una campaña en tal lugar, voy a poner los parlantes, la silla, vamos a predicar a todos santos nomás, a lo que Dios salve alma. Y la esposa dice, y el vecino y la abuelita, y cómo llevar a los hermanos, y la mujer empieza a generar todo un planeta así en su interior, todo un planeta. Y entonces le pone todo, y el hombre dice, yo pensaba que era más fácil, gracias mi amor. ¿Ven? Y pues tiene que decirle gracias, total papá, en hebreo. Sí. Ahora fíjense bien cómo los principios entonces están en bendición. Ahora estoy hablando de algunos principios hacia el aire porque no tengo el tiempo de llevarlos a todos. Pero cuando usted dispone su corazón a aprender el principio y comienza a practicarlo, eso trae bendición y transformación en su vida. Y esa transformación, ¿sabe lo que hace? Que usted después permanezca en la iglesia y la iglesia crezca y se solidifique. Crezca y se solidifique. Por ejemplo, mire, piensen en esto. ¿Alguna vez un profesor suyo lo fue a visitar a usted a su casa? ¿Y por qué iba a la escuela? Porque era un principio ir a la escuela, era un valor. Y aquí, ¿por qué si su pastor no lo llama, no lo va a ver, no viene más a la iglesia? Porque no tienen ese principio, son niños chicos, ¿se dan cuenta? Porque la Biblia nos dice, si tu pastor te va a visitar, no dejes de congregarte. No, la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Alabado sea Dios. ¿Por qué? El Salmo 133. Porque en la casa de Dios Él derrama bendición y vida eterna. Alabado sea Dios. Y de hecho dice, he aquí. Mire esa palabra. En hebreo se lee giné. Es una llamada de atención. Como diciendo, miren, ¿por qué deben congregarse? Porque en la casa de Dios, Dios derrama bendición y vida eterna. Y miren cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo dice que desciende del valle de Hermón. El valle de Hermón es el Nevado. Cuando sopla el viento del Mediterráneo y pasa por Hermón, empieza a recorrer esa brisa con pequeñas partículas de nieve, todo el territorio del Jordán. Y el Jordán se parece bastante a Coquimbo, es bien cálido. Yo que soy de Santiago, hermano, yo vine blanco, de verdad. Yo aquí siento calor. Pero fíjese bien, cuando viene el rocío del Jordán, la gente que está trabajando en el desierto siente el rocío así. ¿Para qué? Para que el rocío le pegue ahí, la nieve lo refresque. ¡Ah, qué rico! Así de rico, dice, es estar los hermanos juntos y en armonía. Y cuando uno siente esa armonía, ahí Dios derrama bendición y vida eterna.
Porque fíjense que los únicos que no se gozan en la iglesia son los que están peleados con el de al lado. Los demás nos gozamos todos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque el rico estar en la casa de Dios. A mí me gusta ver a los hermanos. Me gusta conocer hermanos nuevos, abrazarlos, bendecirlos, saber de ellos, saber cómo crecen, cómo se desarrollan. Porque bueno es habitar. ¿Se fijan? Ahora fíjense bien que el discipulado tiene de eso la intención de llevarlos a esa radicalidad de permanencia. Y cuando uno hace un evangelismo sin discipulado, el problema es gigante. Fíjense que William Carey, que se dedicó a hacer misiones en la India, él tradujo la Biblia a muchos lenguajes de la India. Porque si bien se habla en hindi, tienen también muchos dialectos que son diferentes. Y levantó muchos templos evangélicos para que la gente adorara a nuestro Dios. Pero como él no levantó discípulos, hoy día esos mismos templos son templos indios, donde se adoran a otros dioses. Y uno dice, bueno, eso pasa allá en la India. No, aquí también pasa. De repente uno pasó por la esquina, vio una iglesia, toda la banda de Dios. Al otro día hay una botillería en esa esquina. Y no pasa porque el pastor no tenga un llamado, no pasa porque Dios no haya llamado a los que están por el frente. Pasa porque los que llegan a la casa no se dejan discipular, no se dejan enseñar, no asumen principios, no asumen valores y tampoco los practican. Y así nosotros como pastores hay gente que estamos cansados de ayudarlos todo el tiempo con la misma piedra. Pastor, me caí, ¿dónde? En la misma piedra. Ya, ven para orar por ti. 2 meses después, pastor, la piedra. Me sigue la piedra. A ver, ¿para qué oremos por ti? Pastor, a ver, la piedra. No, la piedra. ¿Cómo va a estar toda la vida tropezando con la piedra? ¿Se fijan? Ahora, fíjense aquí otro concepto interesante, porque los principios de Dios, que los extraemos de la conducta de Cristo, esa es nuestra fuente. ¿Se fijan? Desde ahí extraemos. Los principios nos van a dar campos de acción. Y interesantemente, la Biblia tiene un campo de acción para cada situación que usted esté viviendo, para cada situación. ¿Qué son los campos de acción? Formas de reaccionar. Porque uno dice, ya me enojé nomás y le pegué a mi esposa, le pegué. Es que estaba enojada y lo único que, fíjense, ¿por qué se reacciona así? Se reacciona así porque en mi cabeza no tengo campo de acción. No tengo nada más, así me enseñaron, así viví, así se comportaba mi mamá con mi papá, así que así lo hago yo nomás. Entonces la vida tiene que reeducar esas malas conductas. Si alguien roba, la vida dice ya no robe más. Claro, pero ese es el principio, ese es el valor. Una vez que alguien me dice el que robe ya no robe más, tienen que decirme, bueno, y cuando esté tentado a robar, ¿cómo lo hago? Porque es fácil decir no roben más. Pero cuando sus hijos no tienen para comer, su hija no tiene para comer, su esposa no tiene para comer, y justo el jefe dejó la gaveta abierta y tenía 500,000 pesos ahí, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Ah, mi alma ganada. Te reprendo para mí, ¿no? No se puede. Pero estoy tentado, entonces tengo que buscar campo de acción. Primero salga de ahí de inmediato, arránquese de ahí, porque ya si el corazón le está tirando, ya tiene que salir de inmediato de ahí y reconocer. Estoy tentado, quiero robármelo. Segundo, haga lo correcto, pues vaya y avisen al jefe, se le quedó la cabeza abierta y tiene 500,000 pesos ahí. ¿Cómo sabe el jefe? Dice, oh, gracias, tenéis 50 para que coman. Porque Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Porque cuando usted actúa bien, Dios mueve todo el universo a su favor, alabado sea Dios. Por eso que no es necesario robar, es necesario practicar el principio y Dios se encargará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios, porque fiel es el que prometió, alabado sea Dios. Dios es fiel. Si vivimos para Él y vivimos su principio, Dios jamás faltará a un principio. Jamás faltará a lo que Él promete. Por eso cuando el Señor pone a Israel entre la bendición y la maldición, dice, escoge por favor la bendición. Por eso que nosotros pensamos, no, obedecer a Dios es muy engorroso, me va mal cuando sirvo a Dios. No conozco a ni uno que sirviendo a Dios de verdad le haya ido mal a ni uno. Ahora, ¿tienen problemas los que sirven a Dios? Claro que tienen problemas. Pero como se mantuvieron obedientes y firmes a las promesas, a las palabras, a los principios y a los valores, al final de la historia Dios los bendice. Y en ocasiones como en Job, los bendice doblemente. Alabado sea Dios. Ahora cuando uno empieza a ver eso, ¿sabe lo delicioso de eso? Y se lo cuento para que empiece a animarse. Es que uno pasa una prueba, ¿no? Y tiene un principio que aplicar, si normalmente es así. Hay una mujer que me escribe todos los días por interno. Que
Pues algunos hoy día con esto del Facebook, el YouTube, el Instagram, el Twitter, tienen pololos cibernéticos. Sí, tienen novias cibernéticas. Algunas se meten a www.sansón.cl, www.dalila.org. O algunos que son hasta viejos, hay algunos que son viejos ya y están buscando a la polola de octavo básico. ¿Cómo estará? Está casado. No fuera nada que esté soltero, está casado y está buscando. Pecadores. Ahora, ¿qué entonces tengo que hacer? Voy al principio. Fíjense bien, yo no me dejo al principio, ¿qué me pasa? Imagínense que eso me lleva a una provocación. Los jóvenes solteros a fornicación y los casados a adulterio. ¿Cuál es el producto de la desobediencia? ¿Que les va mejor? Olvídenlo, les va peor. Les va peor, tienen conflictos. Primero espiritual. Segundo material. Si usted estaba casado, pierde su familia, su esposo, sus hijos, pierde todo. Pierde toda la seguridad que tenía. Lo echan de la casa, se va, tiene problemas, para tiene que estar pagando pensiones. O sea, la vida se alborota. Y lo más triste de todo es que después dicen, Dios es malo, me abandonó. No, Dios no abandona a nadie que guarde la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es tú, eres tú el que abandona. Cuando la gente a mí me dice, oye, pero tanta maldad, lo explicaba el otro día donde el pastor, tanta maldad, Dios no existe porque son tantos los malos. Y una vez uno me dijo así, pero que aquí está lleno de drogas, ¿cómo va a existir Dios? Y yo le respondí fácil, para ahorita Dios vendiendo marihuana. ¿Cuántos papelillos está vendido el Señor? Ninguno, pues si Dios no hace mal. El que hace mal es el hombre que se aleja de Dios. La Biblia dice que Dios generó planes de bienestar, pero los hombres buscaron las perversidades. Por eso que al final del hombre no discipulado es un mundo de caos, es un mundo de perversidad, de dolor, de angustia, de tristeza. Pero usted debe dejar de sufrir, debe dejar de llorar y volverse a la palabra de Dios para que le vaya bien, alabado sea Dios, y disfrute los beneficios de Dios. No hay nada más interesante. Sí, sentimos la presión, lo que obedecemos. Sentimos la presión de mantenernos firmes. El diablo nos ataca, nos manda saetas, nos manda lanzas. Pero sabemos que mantenernos firmes, tarde que temprano, nos traerá la bendición de Dios. Alabado sea Dios. No, y cuando pasamos la prueba, escucha, cuando pasamos la prueba, obedientes a la palabra, entonces la bendición de Dios viene sobre nosotros. ¿Y qué pasa? Después viene otra prueba, con otro principio para aplicar. ¿Ven? Porque si ya le gané al diablo en el terreno del adulterio y la fornicación, me va a meterme en el robo, después del chisme, después de la división, y siempre me va a estar desafiando. ¿Para qué? Para que yo transgreda el mandamiento de Dios y la bendición desaparezca de mi vida. Pero si usted aprende, se dispone en las manos del Señor, escucha la palabra, obedece. Cuando tiene dudas, pregunta a su pastor. El pastor nunca le va a querer a usted dar un principio que le haga mal. A veces digo a los hermanos que creen que los principios son para hacerles mal. ¿Qué gano yo con que a usted le vaya mal? Por el contrario, pierdo. Pierdo una oveja, pierdo un hermano, pierdo un amigo. Pero si usted obedece, yo gano un soldado, gano un guerrero, gano un amigo que va a permanecer conmigo en el tiempo. Yo llevo 24, voy para los 25 años sirviendo al Señor y he visto a muchos amigos caer en el camino, a muchos, pero también a otros permanecer por obedecer la palabra de Dios, porque así es la palabra. Fíjese que la Biblia dice, lámpara es a los pies la palabra. Pero fíjese bien esto, la palabra hebrea lámpara, en el Salmo 119, versículo 105, no es una lámpara gigante, no es una ampolleta como esto que ilumina todo. La palabra hebrea ner es una lámpara que cae solo en la mano y sirve para iluminar un puro paso a la vez, ahí, un puro paso. No sirve para correr tampoco, sirve para ir un paso a la vez, porque así es la palabra. Un principio, un valor a la vez. Un principio, un valor a la vez. Pero hay que avanzar con la palabra y con el brillo que nos genera. ¿Se fijan? Por eso usted no se preocupe, si no lo domino todos los mandamientos, todavía fallo en esto, no se preocupe. Si está tratando ese, enfóquese en ese. Ya su pastor, ya la palabra, ya los predicadores le irán guiando cómo también vencer este otro, porque Dios quiere enseñarnos y discipularnos para vivir la vida del reino de Dios. Amén. ¿Eh? Imagínense poder iluminarse. No sé cómo avanzar hacia allá. La palabra les ilumina. Aquí estaba el camino. Estoy tentado en esto, veo oscuridad. Ilumine. Otro paso más. Y cuando pasen los años,
su vida va a estar tan adiestrada. Eso es lo que Pablo le critica. Bueno, los antiguos decían que Pablo había escrito a los hebreos. Los nuevos hallazgos dicen que es anónimo. Pero quien sea que haya escrito el autor de los hebreos, eso es lo que le critica a la iglesia. Porque fíjense, cuando dije de 0 a 5, nadie levantó la mano. De 5 a 13, otros pocos, y de 13 para arriba, la mayoría. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes ya debieran ser maestros de la palabra. Maestros de los principios y guardarlos a cabalidad. O sea, que no hubiera ningún error en usted que le dificultara obedecer la palabra. Pero si se pone a pensar, es todo lo contrario. Hay muchas cosas que ni siquiera sé cómo vivirlas. De hecho, ni siquiera sé que hay principios para las situaciones que estoy viviendo. ¿Hay algún principio para cuando no tengo de comer? ¿Hay algún principio para cuando no tengo trabajo? ¿Hay algún principio para cuando tengo depresión? ¿Hay algún principio para cuando estoy enfermo? Para todo hay principio en la palabra de Dios. Para todo. El problema es que nosotros hacemos ¿qué? Simplemente una negativa. Dios no existe, Dios me dejó solo, Dios me abandonó. No, Dios te está esperando para que obedezcas y bendecirte. Cuando uno aprende esto igual que un muchacho. Fíjense bien, ustedes que tienen hijos, muy probablemente cuando ellos iban a tomar por primera vez el colectivo o la micro, ¿qué hacían ustedes? Todavía no llegaba el esquivo, ya te subiste. No lo ha pasado. Colgaban, 2 segundos llaman. Y ahora estaban pendientes. Eso hacemos los pastores. Cuando usted nuevito no sabe, por eso nos preocupamos. No es que queramos ser catetes, no se enoje. Invítenos más seguido. Porque no es que queramos ser catetes, nos estamos cuidando. Ahora después cuando ya sabe tomar micro y usted ya ha visto que se la ha tomado la micro 10 veces, ¿qué hace usted? Usted ya no lo llama, ya usted dice cuando llegué, llámame. Y hay una confianza, ¿ves? Entonces vamos soltando a la persona. Ahora si el hermano se tomó la micro y se me abrió y quiero buscarlo. Así pasa en el Evangelio. Ahora fíjese, termino con lo siguiente. El fin de toda esta obediencia es terminar pareciéndonos constantemente a Cristo al Señor. Porque ese era el principio original de Dios. Hagamos al hombre, al ser humano, hombre y mujer, a nuestra imagen y semejanza. Y luego, Romanos 8:29, esta imagen y semejanza es la de Cristo. Entonces quiere que nos parezcamos a Cristo y vivamos como Cristo vive. Por lo tanto, cada vez que tengamos un problema y no conozcamos el principio y el valor a aplicar, tengo al pastor, tengo la Biblia, tengo los enseñadores de la congregación. ¿Quién me recomienda? Pero escuchen, cuando se lo recomiendo, diga, eso voy a hacer. Un día en Ecuador, vi una persona que peleaba con su esposo. Peleaba con su esposo. Y un día fue donde el pastor. Y el esposo de esta mujer le tenía mal al pastor porque decía que el pastor se estaba llevando a su esposa. Entonces él no iba a la iglesia y le tenía mal al pastor. Pero un día la esposa fue donde el pastor dijo, pastor, yo paso peleando todo el día con mi esposo. Todo el día peleo con él. Y el pastor le dio este principio, fíjense bien, que es bíblico, no es lo que practicó, pero sí es lo que enseñó. Le dijo, mire, desde el día en adelante, le dijo, cuando usted llegue a la casa y vea que faltan 5 minutos para que llegue su esposo, usted va a sacar una botella de agua, se va a llenar la boca de agua y no se la va a tragar hasta que su esposo se duerma. Pero pastor, le dijo, ese es el consejo, hágalo. Entonces después llegó el ogro Shrek, el ogro Shrek, con su amigo el burro, porque algunos van así, no vienen solos. Y la esposa, eso era con la boquita. Pero cuando llegó, hola mi amor, un besito acá. Le puso a la mesa para atenderlo. Y el esposo la miraba, no. ¿Te pasa algo? ¿Estáis bien? No, decía ni una cosa. La esposa fue y le sirvió la comida. Y él me dijo, oye, le faltó sal, y quedó desabrida. La mujer dijo, para la cocina, buscar sal. Ahora sí, no hay problema. Se iba. Al segundo día lo vi. Al tercer día lo vi. Al 7º día el esposo fue a la iglesia y pidió hablar con el pastor seriamente. Le dijo, pastor,
necesito hablar con usted. Y el pastor le tenía miedo porque ya había tratado de pegarle por los problemas que tenía. Entonces el pastor dice, ven, espérenme, voy a llamar a un diácono y vamos a hacer una reunión con usted. No, le dijo, yo necesito hablar solo con usted. Y el pastor estaba más asustado. Ya le dijo, ya. Y dejó los dos diáconos afuera de guardia y lo metió en la oficina. Y dijo, oiga, usted ha querido pegarme. Usted me tiene mal, usted odia a la iglesia. Me sorprende que esté aquí, le dijo. Y él le dijo, ¿qué viene a hacer? Y el caballero dijo, yo hoy día vengo a rendir mi vida a Cristo. Porque hace una semana en esta iglesia me cambiaron a mi esposa. Alabado sea Dios. Cuando usted viva al principio, la gente va a decir, yo quiero ir a esa iglesia, porque en esa iglesia Dios cambia a las personas. Alabado sea Dios. ¿Cuánto dice el amén? El discipulado hace que la iglesia permanezca, se desarrolle y crezca. Aprenda principios, parezcase a Jesús y la gente va a decir, yo quiero ir donde cambiaron a esa persona. Póngase de pie, por favor. Alabado sea Dios. Nuestra disposición como discípulos es demasiado relevante. Sé que no hemos tenido la dedicación a ser enseñados. A lo más hemos llegado a participar de los cultos. Espero que hoy día Dios cambie su corazón. Y si pueden hacer, que sea el pastor. Y nosotros como pastor conocemos las ovejas. Y dígale, pastor, ¿en qué área cree usted que estoy fallando? ¿Qué consejos me puede dar? Si usted tiene un problema familiar, de noviazgo, un pecado oculto, acérquese al pastor y dígale, pastor, estoy pecando en esta área. Y no sé cómo escapar de este pecado. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los campos de acción? Y deje que el pastor que Dios puso en este lugar lo vaya guiando para que usted crezca y se desarrolle a través de la palabra. Y ponga su vida y su corazón. Y se va a dar cuenta que todo aquello que le aqueja va a ir desapareciendo. Va a irse yendo y las tristezas, las agonías, las ganas de quitarse la vida van a desaparecer y van a volver las ganas de vivir y sobre todo de vivir para Cristo el Señor. Cierre sus ojitos y hable un momento con el Señor. Hable con Dios y dígale, Señor, necesito ser enseñado. No por nada te llamaron el maestro de Galilea. No por nada la gente te gritaba